Y audiovisual adhiere al Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans convocado en el día de hoy. Retomando la experiencia del año anterior y las múltiples intervenciones realizadas en distintos países del mundo, hoy la tierra vuelve a temblar al grito de "Nosotras paramos". En apoyo al paro convocado, vamos a leer un breve extracto del documento acordado en Buenos Aires. Hoy estamos acá porque construimos juntas un segundo paro internacional feminista. Paramos contra los despidos, el ajuste del gobierno y por aborto legal, seguro y gratuito. Paramos porque vinimos a decirle basta a las violencias femicidas y travesticidas y a las violencias económicas y estatales que las sustentan. Venimos produciendo este tiempo de desobediencia al patriarcado y al capitalismo que acumula fuerza en los territorios, revoluciona las casas, las camas y las calles. Paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional. Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los distintos conflictos. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género. Paramos para decir basta a las violencias. Paramos para denunciar que el Estado es responsable. Paramos porque elegimos un Estado laico. Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político. Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, aborto legal ya, basta de ajuste y despidos. Bueno, gracias a todos y hoy más que nunca a todas las que están acá. Me pidió Sergio si podemos subir un poco la luz, un poquitito, porque no puede ver a la gente, quiere ver, aunque sea un poco, ¿se puede? ¿Alguna luz? Bueno. El día de hoy tenemos la suerte de presentar a la segunda conferencia plenaria del 6º Congreso Internacional de SADECA. En este caso, tenemos el lujo de contar con Sergio Muniz y de que Sergio haya aceptado formar parte de este evento con nosotros. Para los que no lo conocen o para los que lo conocen un poco, Sergio Muniz es cineasta, guionista, montajista de origen brasileño. Entre los años 64 y 1980, participó de más de 30 documentales producidos en el marco de lo que la crítica denominó Caravana Farcas. En ese contexto se produjeron los mediometrajes realizados entre el 64 y el 65, que integrarían los film colectivos Brasil Verdad, del 68, exhibido en el 68, y La Condición Brasileña del 70. Se incorporó al grupo formado por Fernando Birri, Carmen Papio, Manuel Jiménez, Edgardo Pallero, Dolly Pucci, cuando estos llegaron a Brasil en 1963, tras la salida forzada de la Escuela Documental de Santa Fe. Su primer cortometraje, Roda y otras historias, del 65, fue premiado en el Festival de Montevideo del 67 y en el Festival de Viña del Mar, también del 67. Su documental Rastejador, del año 72, ganó el premio Humberto Mauro, Jornal do Brasil. Participado de la planificación y de la puesta en marcha de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en 1986 y se desempeñó como primer director académico de dicha institución entre el 86 y el 88. Su último documental, entre varias películas de Sergio Muniz que estamos viendo en el marco de este congreso, es Amistad, del año 2009. Simplemente quería agregar a esto, que es como la presentación oficial, curricular, que la intención de invitar a Sergio, entre otras cosas, por cuestiones que tienen que ver con su trayectoria,
está muy vinculada con el espacio en el cual estamos realizando el Congreso, con, digamos, también los aniversarios que se cumplen, con la herencia de Birri, y explorar un poco todo lo que fue, digamos, la influencia, ¿sí?, y la huella de Birri en Brasil, que es algo de lo que siempre, por lo menos en Argentina y en otros países de América Latina, se habla mucho, pero se conoce menos. Entonces, Sergio es una persona que tuvo contacto muy directo, que formó parte de esa experiencia de la caravana Farcas también. Y bueno, en ese sentido es un gusto que se pueda articular también con algunos de los problemas que estamos tratando de pensar en este congreso. Así que, Sergio, bienvenido y el micrófono es tuyo. Ahora sí. Perdón. Primero quería agradecer a Pablo la posibilidad de estar aquí y hablar un poco sobre la caravana Farcas y la Escuela de Cine. Pero antes, yo quería decir, si yo estuviera en Brasil hoy día para empezar un acto cultural cualquiera, que tiene pocos brasileños por acá, empezaría con la siguiente manifestación. Primeramente, fora Temer. Y después, le confieso que es la segunda vez en mi vida que yo hablo de mi trabajo. Después le explico por qué. Y quería empezar pidiendo ayuda de un importante comediante de la televisión brasileña que se llama Chacrinha, que decía, yo no vení para explicar, vení para confundir. Entonces tienen que llevar un poco en cuenta, en broma, lo que digo, y hagan un esfuerzo de hacer una edición mental, una reedición, y intentar que nos entendamos. Tanto por la caravana Farcas como por la Escuela de Cine, yo diría que Birri tiene su culpa. Y me explico. Birri dijo alguna vez que no creía en destino, sino en ordenamiento de casualidades. Y le explico la casualidad primera. En el año 50, Birri se va a Italia y participa de un grupo en el Centro Experimental de Cinema de Birri, Gabriel García Márquez, Julio García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea y un brasileño llamado Rudá Andrade. Pasa el tiempo, Rudá vuelve a São Paulo y trabajaba en la Cinemateca Brasileña de São Paulo. Al final de los años 50, dos jóvenes estudiantes de filosofía, uno llamado Vladimir Herzog y otro llamado Maurice Capovilla, por sugerencia de Rudá, presente, confieso, por sugerencia de Rudá, vinieron a visitar Birri. Entonces los dos llegaron un día sin avisar nada, toc, 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 señor Fernando Birri, y aquí se quedaron creo que 2 meses acompañando la escuela. Cuando pasa algunos años, Birri tiene que irse para Brasil 62, 63, creo. En ese medio tiempo, yo, que trabajaba en publicidad, empiezo a aproximarme de la gente de la Cinemateca, ya conocía lo que sería el productor de la caravana Farcas como amigo, y Farcas había creado un mínimo de condiciones de producción para que, como yo estaba allá, realizar algunos documentales acerca de la reforma agraria en Brasil durante el gobierno de Jean Goulart. Pero vino el golpe de Estado, por supuesto esa intención se fue, Birri decidió irse, pero Farcas tenía todavía un mínimo de condiciones de producción, y empieza a llegar de Bahía algunas personas que estaban también saliendo de la dictadura, entre ellas Geraldo Sarno y Paulo Gil Soares,
que son los realizadores de Viramundo y Memórias do Cangaço, que ustedes pueden ver que el sábado tienen los 4 primeros documentales con subtítulos. Bien. Empieza la producción de la película de Sarno y Vlado empieza a hacer la dirección de producción de ese documental. Pero pasado 1 o 2 meses, creo que julio, agosto de 64, Vlado recibe una invitación de trabajar en la BBC de Londres. Y Farcas me invita para ser director de producción en Viramundo. Entonces, si Vlado no hubiera ido para Londres, yo no habría empezado mi carrera. Bien, además, Sarno invita, que en la época no era conocido, Caetano Veloso, que es un cantante brasileño conocido, y un poeta que trabajaba con él, para que hicieran la canción tema de Viramundo, basada en las entrevistas que están en Viramundo. Y quien iría a interpretarla sería Gilberto Gil, que todavía no era conocido, era gerente de productos de una empresa internacional llamada Unilever. Bien. Yo hago entonces mi primer corto, o sea, si Vlado me hubiese quedado y yo no hubiera conocido, no estaría aquí. Bien. Y además, continué la amistad con Birri, que la empecé en 63, del año 66 hasta 88, no sé, yo fui unas cuantas 10 o 12 veces a Europa, y siempre que pasaba por Roma, lo iba a visitar, lo acompañaba, en fin. Y durante un periodo largo, entre 79 y 85, yo no había producido nada, estaba trabajando para sobrevivir, hasta que acepté una invitación de Julio García Espinosa para participar del Festival de Cine de La Habana, que hacía años que yo no participaba. Cuando llega ahí, me cuenta Julio que había una idea de una posible futura escuela de cine, pero que no comentara, porque todavía no era cierto, en fin. Yo estaba ahí como indio, no cacique, no tenía nada que ver con nada. Y al final, en la clausura del acto, Fidel ha hecho un discurso diciendo que apruebo todo, pero la única crítica que hago es que no debe ser solamente América Latina y el Caribe, pero de África y Asia. Y fue. Y después me cuento que a partir de ese día Fidel no dejaba Gabo en calma. ¿Qué está haciendo? ¿Qué necesita? Bien. Estoy yo en mi casa en febrero, era diciembre de 85. En febrero de 86 recibimos una llamada de Birri. ¿Qué está haciendo? Dice, no, estoy aquí al pedo. Y no, pues puede pasar una semana aquí. Claro, por supuesto, pero entonces están buscando la idea de la escuela. Muy bien. Me fui a Cuba y me quedo ahí en una semana, todo el mes de marzo, trabajando con otros 30 compañeros en la planificación de la escuela. Y, en fin. Y pasado, se quedó todo el problema no sería la escuela como sería, en fin, una historia larga. Cuando volvimos en junio para confirmar cómo sería la escuela, se empezó a decidir quién serían los miembros de la dirección de la escuela. Y me contó Fernando que en un primer momento Fidel invitó a Gabo para ser el presidente de la fundación y además de seleccionar un nombre para quién sería el director de la escuela. Me dijo, Gabo le dije, mire, en primer momento tengo una persona, si esa persona no acepta, tentaré otro nombre. El nombre era de Birri. Birri fue invitado y disse, mire, en primer momento, yo acepto si las 3 primeras
posiciones de la escuela, director de cursos, diretor administrativo e diretor de produção, sem de minha confiança. E eu fui invitado a ser diretor docente sem nunca haver sido professor. Então, você vê que Birri tem sua culpa. A Caravana Farcas, para explicar-lhe um pouco, tem início justamente em 64 com 4 documentais. É a primeira vez na história do cine brasileiro que se hacían simultaneamente 4 documentais. Isso não havia antes. E foi a primeira experiência em utilizar a técnica de sonido direto com a Eclair en Nagra. El productor ejecutivo de los 4 fue Edgardo Palero. Y yo me quedé como director de producción de Viramundo. Está bien. Y empieza ese momento. ¿Quién era Farcas? Farcas era heredero de una tienda de aparatos fotográficos y óptica, y ese fue a partir de los años 62, 63, cuando muere su padre, y a lo largo de los años aumentó el número de tiendas que tenía en la ciudad, y decidió a partir de 64, por su propia cuenta, sin solicitar recursos oficiales, ley de incentivo y de sin fijar nada, de su bolsillo, de producir los primeros 4. Los primeros 4 tuvieron una repercusión muy grande a partir del primer Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro en 65. Bien. Sobre todo por un jurado que era formado por Jean Rouch, Edgar Morin, Robert Benayoun, Marcel Martin y Louis Macorel. Los franceses que se encantaron con las películas y de una cierta forma nos ayudaron a promocionar las películas exteriores. Entró en escena un señor que era amigo de no sé de quién, de algún brasileño, un productor francés llamado, no me acuerdo su nombre, que propuso a Farcas que vendiera los 4 documentales de la televisión francesa y en lugar de recibir la plata, que poniera como coproducción y un documental de 4 partes que lo haría Pierre Cast, que era un famoso crítico y cineasta francés. Así lo hizo, y yo participé en una parte de la producción de las películas. Y cuando fue en 67, Farcas decidió ¿cómo se dice? Juntar los 4 documentales en un largometraje. Y yo entonces coordiné, no la reedición, pero la consolidación de los 4 en un largo, llamado Brasil Verdade, Brasil Verdad. Pasa otro tiempo, llega a 68, Farcas decide empezar una segunda etapa de la Caravana Farcas, y ese nombre fue utilizado por primera vez en 97, cuando por primera vez se presentó en un espacio cultural toda la producción de Farcas que había sido recuperada en video. Y un cineasta y también crítico, Eduardo Escorel, llamó ese trabajo de Caravana Farcas. Pero yo estoy llamando Caravana Farcas desde antes, pero para que sepan que era la misma cosa. Entonces empezó en 68 y decidió hacer una segunda parte de la caravana, sobre todo a partir del nordeste, que era la región del Brasil que teníamos un poco más de información, sobre todo a partir de la información de Geraldo Sarno, de Paulo Gil y otras fuentes. Entonces, durante unos 6 meses, yo y una directora brasileña llamada Ana Carolina nos encontramos leyendo montones de libros
para tener una idea de que lo era posible hacer en el año 69 en el Nordeste. Mes por mes, província por província, peculiaridades culturales, folclóricas, culinárias, enfim, de safra de alimentos. E isso se concretou a partir de abril de 69, quando salimos. Eu saía como uma pré-produção com outro companheiro, fazendo o recorrido que íamos fazer. Salimos com o compromisso de Farcas de volver com 10 documentais. E volvimos com 19. Bien. Então, e depois dessa segunda etapa, se aí eu tinha outro largo juntando 4 ou 5 documentários que se chamava Herência do Nordeste. Bien. Depois posso contar como relato paralelo, talvez possa interessar, depois aí entra um pouco o problema de que seria intuição, inspiração ou casualidade, imprevisto. Creio que foi Picasso que dizia: eu creio em inspiração, mas tenho que encontrar-te trabalhando. Bien. Então, o que passou? Em ano 67, eu hago um documental no interior de Bahia acerca de uma comunidade messiânica que estava em interior de Bahia, a cidade se chamava Santa Brígida, onde tinha um senhor, um santão, que dominava a cidade, que havia sido objeto de investigação de uma importante antropóloga de Brasil, Maria Isaura Pereira de Queiroz, que havia estado aí em 1950. Então, 67, 17 anos depois, ela decidiu conformar um grupo interdisciplinário da universidade, que tinha geografia, sociologia, economia, enfim, 4 ou 5 matérias, psicologia, e saber como funcionava essa comunidade. Bien, quando eu vou filmar aí, encontro um senhor, já tinha como uns 60 anos, que, não sei como se traduz em espanhol, me ajude, rastejador. A tradução seria rastreador. O que é um rastreador? É um senhor que acompanhava o grupo de polícia no Nordeste, em La Caatinga, em La Selva, na Mata, que encontra indícios, se por ali passa uma pessoa, se passa um animal, enfim, que encontra indícios ou seja, rastreia indícios. E eu encontrei, ele me contou o que fazia, eu muito tonto não gravei nada, e al final ele me disse: também era outra coisa. Eu, em la memória de algumas pessoas aqui, pero eu entre elas, sabemos como fabricar uma ballesta. La ballesta, el arma, ¿no? Que ballesta se dice, ¿no? Y me dio como regalo la ballesta. Entonces, en esa época, en esa ciudad no tenía ni teléfono ni electricidad. Cuando yo un día voy acá y voy a filmar a ese señor, incluyendo la ballesta. Pasa el tiempo, vuelvo en 69 para filmar a ese señor, habiendo leído lo que había en literatura brasileña, enfim, e tentando meter a ballesta dentro de minha literatura. Mas quando eu chego na cidade de Santa Brígida, na semana de julho de 69, escucho na rádio que por primeira vez o homem vai pôr os pés na luna. Eu havia ouvido já a transmissão de Voz de América quando o primeiro astronave havia feito a volta. Havia o narrador dizia tantas tonterias que eu disse: Ballesta vai ser uma película, não tem nada a ver com o rastreador. Então, o que passou? E eu disse: não sei o que vai ser. A reação da película será a Voz de América. Então, durante toda a construção da ballesta,
tú estás escuchando la voz de América, una mulher aluna, pero el tipo está haciendo una cosa con madera primitiva, etc. Entonces fue una mera intuición que pude hacer, ¿no? Bien, ahí pasado ese tiempo, vuelvo para la experiencia de la escuela, que para mí fue un cambio de cómo pensar lo que es cultura, lo que es política. Y me di cuenta que cultura es una cuestión de política. Si no tiene una película que lo entienda, olvídate. Incluso cuando me acompañé y seguí las discusiones, cuando la escuela fue instalada, recibió dentro del partido críticas. ¿Por qué vamos a poner no sé cuántos 2 millones de dólares en la escuela? Y Fidel dijo no, y explicó por qué. La escuela partió de varios principios, pero yo diría que tiene un resumen que es la última frase de Birri en el acta de nacimiento de la escuela. Él dice, larga vida a la utopía del ojo y de la oreja. Que es un poco el sentido de las cosas que ahí hago otro paréntesis que Birri nos enseñó, ¿no? Además de esa cosa que es ordenamiento de casualidades, Birri enseñó la importancia de soñar. Y un ejemplo muy bueno de eso es que en el año 89, cuando Coppola, el americano del Padrino, fue dar un taller en la escuela, además de llevar sus vinos y la pasta y la ñoque, lo que sea, en una pared que tenía 3x4, 3 metros de alto y 4 de largo, hizo un grafitis con un spray rojo, con letras así grandes, Art never sleeps, con exclamación, arte nunca duerme. A que Birri un tiempo después, no sé cuánto tiempo, con su letra muy delicada, y puso 3 puntos, pero sueña con los ojos abiertos. Y ese es un poco que el espíritu que está en la escuela, que tiene, entre otras características, una, no pertenece al Estado cubano. O sea, cuando la escuela tenía una necesidad de cambiar su plan de estudio, que fuera, si la escuela tuviera condiciones económicas, lo haría de inmediato, no tenía que pasar por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, nada, no tenemos. Nosotros decimos en broma, que Cuba era el país más cercano de la escuela. Assim, que era el país que daba el soporte al principio, a mi comprensión, excesivamente generoso. Porque cuando se empezó a discutir la escuela, sería, ¿dónde sería la escuela? Y había mucha gente que quería que se lo hiciera en La Habana. Pero en ese momento, Habana no tenía lo que hay en Cuba, lo llaman brigadas de trabajo. No había brigadas de trabajo disponibles en los próximos años, también en otras construcciones. Pero sí había una brigada disponible en San Antonio de los Baños que tendría que reformar una escuela secundaria en el campo, que hacía parte de un proyecto de los años 70, cuando la población de edad estudiantil de 7 a 10 años o más no tenía más escuelas en La Habana. Entonces empezaron a construir escuelas por todo el país, escuelas en el campo, que mezclaba un poco incluso con trabajo en el campo. Y se ha hecho una gran reforma de ese espacio. Y entonces el Estado cubano donó la reforma de la escuela, soportó las despesas de hacerlo y por un proceso que duró algunos tiempos, porque había algunas dificultades tecnológicas. En fin, cuando en noviembre de 86 llegaron $2 millones de equipamiento para
a la escuela como donación del Estado cubano. Y además el Estado cubano cubría las despesas de los funcionarios cubanos que ganaban en pesos, los salarios de profesores extranjeros que ganaban en pesos y en dólares, ¿no? Y había una propuesta mía de un cineasta mexicano, Federico Wengerhofer, que nosotros propusimos en las reuniones que se hiciera un huerto. Imagina un huerto del tamaño de esa sala, ya estaría bueno, que allá en Cuba no había el hábito de comer ensaladas. Era muy raro que lo hiciera. Y en el proyecto Fidel interfirió 2 veces. Perdón. Una cuando hicieron el primer plan, estudiantes y maestros y profesores se quedaban prácticamente en un mismo bloques de apartamentos. Así, no, tiene que separar estudiantes de los maestros. Entonces aumentó y mucho los espacios. Y la otra cosa que he hecho, me escapó. De todas maneras, empezó a funcionar. Se inaugura la escuela en diciembre de 86 y en enero de 87 empezó el curso, con algunas características. La primera característica, en ese primer momento, eran cursos gratuitos, hoy no son más. O sea, para mí, excesivo paternalismo, de toda manera era así. Segundo, cuando uno pasaba por el examen de selección, tendría que decir cuál era su primera y segunda, lo que sería su primera o segunda formación. Y los exámenes se hacían en función de sus respuestas. Si yo quería hacer fotografía, el examen hablaba de fotografía y otras cosas. Además, tentamos establecer un promedio de una mezcla de hombres y mujeres. Tercera cosa, que los cursos se daban, mesmo que yo quisiera formarme solamente en fotografía, en el primer año tenía que pasar obligatoriamente por fotografía, sonido, edición, producción, dirección, pasar por todas las funciones, y al final del año tenía que hacer un corto de mi creación, aunque yo quería ser solamente fotógrafo. Pero participaría como fotógrafo en otro, productor en otro, en fin, participaría en las distintas. Una cosa más. En los primeros años, no sé todavía si eso sigue, los alumnos no hacían borradores en papel. Tenían a disposición un equipo mínimo de video para empezar a hacer sus cosas, lo que causó problemas de producción en la escuela. De tal manera, se hizo. Y no se daba, al final del año, no se daba nota. Si el alumno había comparecido a todas las clases, había pasado por la experiencia de hacer un corto, pasaba automáticamente al segundo año. Ahí sí empezaba, ¿cómo se dice funil? Funil. ¿Cómo? Un embudo. Então, se eu queria hacer fotografía, tenía que entrar en un proyecto de fotografía. Y la escuela producía, me acuerdo que era en el primer año, la primera generación tenía en el primer año 70 alumnos. Y cada alumno produjo un curso de 3 minutos, 70 por 3,
Son 3 horas o más de un largo, ¿no? Y bien, pasa el tiempo. El primer cambio que la escuela pasa es que el primer curso era un curso básico, los primeros 6 meses del año, y a partir de julio, agosto, el curso regular. Entonces ingresaron 85 alumnos y se suponía que de esos 85, 15 saldrían al final de 6 meses con alguna formación. Pero tanto profesores como alumnos llegaron a la conclusión que muchos de los alumnos de los 15 avanzaban muy lentamente, pero avanzaban. Entonces se decidió que esos 15, o los 15, sí, se quedaron para el curso regular. O sea, en los primeros 6 meses tuvimos un aumento de población para el primer año de más de 30%. Bien. Significaría más espacio, más tiempo, más producción en la escuela. Y además, llegó una primera solicitud de los alumnos, que los alumnos vivían en habitaciones para 3 camas, 3 mesas, un armario, como dice, un escaparate, ¿no? Y un baño para 3 con aire acondicionado. Sí, mire, sería factible que en vez de 3 se nos quedaran en 2 para formar las diferentes posibilidades de duplas. Y eso se ha hecho. O sea, al final del primer año, en lugar de tener espacio para 70 alumnos por 3, tuvimos que aumentar la cantidad de espacio. Y al final, en primer año, todavía no estaba terminado el primero, estaba al final. La escuela fue invitada a participar en un festival de escuelas de cine. No me acuerdo si fue en Bélgica, en algún país de Europa, en que participaban escuelas de Moscú, de Checoslovaquia, de Polonia, de Suecia, de Dinamarca. Y lo que pasaba en la escuela es que la vida allá se multiplicaba por 3 tu tiempo. Vivías donde estudiabas y trabajabas. Entonces, quedarse en la escuela un año es como si fuera casi 3 en otros lugares. Y teníamos mucha preocupación en saber si la escuela estaba avanzando. Bien como pensamos que al final de 3 años, los alumnos empezarían a tener una cierta comunicación entre ellos, digamos, para incrementar la latinidad entre ellos, ¿no? Pero ya en el primer año, las primeras vacaciones, empezaron a ver los primeros grupos de alumnos que volvían en vacaciones por sus países, ya llevando un compañero de otro país para hacer no sé qué. Entonces la integración empezó por ahí, ¿no? Pero de todas maneras, estaban preocupados, porque nosotros, me acuerdo bien, que los alumnos no tenían hora para cuestionar a los maestros. Me acuerdo, había una maestra francesa llamada Jacqueline Mepiel, que ha hecho un importante documental con Matelar, el famoso Matelar, llamada La Espiral. Y ella llegó a la escuela y un día, ahí como broma, un día fue a quejar, ya tenía 60 años. Y fue a quejarse con Julio, que lo había invitado. Y dije, Julio, ¿qué está pasando? No tenemos día, no tenemos sábado, domingo, noche, ¿sí? Llegué a las 3 de madrugada, me paré en la puerta. Pero, maestro, ¿cómo hago para resolver este asunto? Y le contestó Julio, sí, no tiene 60, siquiera 40. Bien, y entonces se fue el grupo representando a la escuela en ese festival y nos calmaron, porque decía el tipo de Suecia y de Noruega. La escuela ya tenía 20, 25 años. A cada año la escuela cambia.
estén preparados porque a cada generación habrá seguro un cambio de humor, de afinidad, lo que fuera. Entonces nos dio una cierta certeza que estábamos en el camino correcto. Bien, ese sería el resumen de las dos cosas. No sé cuánto tiempo tenemos todavía. Y aproveché en la otra charla, porque otra cosa importante para mí. Esta situación acá es la segunda vez en mi vida que yo hablo de mi trabajo. En general, del año 65 hasta el 2015, cuando yo completé 80 años, ya estoy en 83, y navegando por internet me di cuenta de una tesis de maestría de un profesor de una provincia de Piauí, que es el fin del mundo más 3 días, ¿no? Acerca de un documental mío de los años 73, 72, 73, que me gustó mucho, en fin, sí, me gustó, pero también me di cuenta que de 65 hasta 2015 yo siempre hablaba del conjunto general de la producción Farcas y nunca de mi trabajo. Entonces esa es la primera vez que estoy más o menos, la primera vez fue ahora en Rosario algunos días. Y había propuesto, cuando yo pensé lá en Rosario, tuve más tiempo y otras cosas, y para discutir incluso la método de creación, dudas, etcétera, etcétera, incluso para presentar mi primer película, que fue hecha en 65 con las canciones de Gilberto Gil, y yo pedí a los que estaban presentes que hicieran un viaje en el tiempo. O sea, que tienen que pensar estar en Brasil en abril de 65, un año ya con la dictadura militar, y los invitan a una proyección que ustedes no saben que van a ver. Y van a encontrar un corto, y ahí tienen que verlo. Entonces, proponía hacer eso, y después, para que se queden con un poco de preguntas a hacer a sí mismo, un corto cubano llamado Dolly Beck, que le va a poner problemas a resolver. Entonces yo pediría que pudieran pasar Roda primero, que tiene subtítulo, fue hecho un trabajo muy bueno por Pablo, no sé con quién, muy buen trabajo y ese corto de una cierta manera tiene una cierta relación con el Brasil, se llama literatura de cordel, después le explico. Pues entrar por allá. ¡Sonido! ¡Corre! ¡Cámara! ¡Rueda! ¡Acción! No te vayas de la orilla. ¡Niño! ¡Chuchu! Rápido. Bien. Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, pero usted es perfecto. Ay, Bueno, muchas gracias. bien. Ya le avancé un poquito ahora. Prepárense para la otra escena, ¿eh? Sí. Oye, Susana, esto es una mierda. Pero ¿cómo tú puedes decir eso, Pero que la gente se va a reír chico? con eso. Pero si está simpaticísimo, si la gente se reía allá atrás, ¿tú no lo oíste? ¿Los sonidos qué tal están? Ay, viejo. ¿Y de tiempo? De tiempo bien, 1:30, mira. Creo que nadie se va a reír con esto. Ay, viejo, por favor, vamos a tomar un trago para que desconectes un Estoy poco. muy seguro, ¿verdad? Ay, chico, por favor. Yo no la veo, no la veo. No, si estos actores que buscaste, a mí me encantan. Buenas. El viejo ese Tiene fantástico. bicómica, tiene bicómica. Por favor, ¿qué desean tomar? Una sangría para mí, por favor. Sangría. Un martini seco. No sé, cubadito. Óyeme, ¿Y eso qué cosa es? esto que tuve aquí un micrófono. ¿Un micrófono?
Oye, lo que vamos a hacer es que después lo vamos a ver en el video para que tú veas. ¿Verdad? Oímos la grabación. Sí, oímos la grabación. ¿Se puede ir, verdad? Sí, sí. El finalito nada más para estar seguro, porque verdad que estoy muy, muy seguro. Creo que no va a ser gracia. ¿Tiene seco para usted? Muchas gracias. Agua libre. El chicharrón es obsequio de la casa. Mira qué bien. Bueno, y que la pasen bien. Oye, ¿y esta próxima hora cómo la hacemos? Con el Dolly, ¿tú crees? ¿Qué tú haces aquí metido? Ay, Caramba, perdón. coño, con lo bien que estaba quedando la escena. Oye, discúlpame, no me di cuenta, Antonio. No, pero oye. Oye, dime, no me di cuenta. No te diste cuenta, si es que tú nunca te das cuenta de nada, Estoy hablando chico. con Tony, no contigo. No, ahora repite la escena por culpa tuya. No, es Tú no verdad que puedes- no había nadie ahí, por eso no te preocupes. Espérate. Discúlpame, compañero. Ven acá un momentico. ¿Quieres tomar algo, no dile? Qué barbaridad. Bueno, está bien, una cerveza. Pásamele. Pon unos dos cervezas y ya no. Sí. ¿Qué va? Ron y no tengo con qué ligar. Discúlpame. no Bueno, tú importa. sabes que cierra una hora. No, tengo una reunión a las 2. Ah, espérate, mira, un chicharroncito. No, compañero. Eso es utilería y además son de cartón. Son de cartón. Sí, es de la filmación. Discúlpame. Mira, Bueno, yo te esto sí invito no a me mi puede. casa después. Ok, bien, pero no me puedes decir que no esto. Me hace falta 2 minutos nada más para hablar con Marco. Tómate todo el tiempo que tú quieras. Ok, Además, ven. estás en tu casa, ¿eh? Ok, gracias. Oye, vamos a cortar para merendar todo el mundo, ¿eh? Bueno, bien. Vamos, ¿eh? Ven acá. ¿De la merienda? Sí, yo tienes que preguntarme a mí para decir lo de la merienda. No, caballero. Hay que contarme. Aquí tienes el dinero de las 2 quincenas del niño. Te lo traje hoy, porque me voy mañana de viaje y no sé si vaya a estar 20 días o 30 días fuera. Por eso que estoy aquí, ¿sabes? Perfecto, si me hubieras interrumpido hubiera sido perfecto. Oye, me voy ahora porque estaba esperando para Sí. maquillarme. ¿Viste? Oye, ven acá. ¿Qué te Me viene de arena. Acá, chica, tú no puedes tener un biquinito un poquitico más chiquito. Ay, no, que te En todas las interesa, películas no que seas tú sales ridículo, tienes que chico. salir en cuero. Ay, por favor, viejo, no te metas más en mi vida, que hace 3 años que nos divorciamos. Hace 3 años que ¿Qué nos te importa divorciamos, a ti? pero tú tienes un hijo mío, Ay, coño. no seas tan Y yo tengo un desarrollado, que prestigio por eso yo me muy bien divorcié. ganado en este Chico, país. estás haciendo un show aquí. Me delante de importa todo el la mundo, gente, me como- importa el show. Oye, Tú lo que ¿por qué? quieres es que la gente diga que yo estuve casado con No una tienes por puta. qué meterte en Si mi lo vida único más, que te chico, falta ya para me estar en tienes cuero ya es que te harta. quites esto ahí. Chico, ay. Es que te... ¡Orden! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Padre, no puedo. ¿Por qué no seguiste el seno? Me dio pena, no puedo. ¿Pero porque se le van a ver los senos? Sí, chicos, sí, tu mujer y mira, como hay gente ¿Qué tiene que ver que sea mi mujer? ¿Qué tiene que Salió ver todo que en sea su mi mujer? desarrollo de golpe, para que tú sepas. Pues si precisamente hoy en esta película lo que estamos tratando es todo este problema de su desarrollo y las actitudes machistas y toda esa bobería, ¿cómo tú te vas a poner así? ¿Somos profesionales o no? No, él lo hace, él lo hace. Oye, Yo Carlos, lo hago ahora, de verdad que sí. Prometo hacerlo. No, me prometo hacerlo bien, de verdad. Mira, yo te puse la Tienes que tirita de truquearle manera eso que ahí. era fácil, pero bueno, yo no sé. voy a hacer que se vea. Pero yo tampoco, hasta por poco lo bajo y todo. Yo le meto la mano ahí. Mira, yo le- Hasta por poco, él hasta por poco. Imagínate, pero no lo hice. Oye, no, corta esto ahí, corta. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Cómo que nada? No, simplemente que esta que está aquí sí es mi mujer. Y no me da la gana que esté dando filo, porque está dando filo. No, tú no hablaste esto conmigo. No, eso estaba en el guión. Oye, que se tiene que poner un pullover. No, bueno. Y si no se pone un pullover, no va a la escena. Eso lo decido yo. Lo decido yo, que soy su marido. Tú. Oye, dale, camina, camina. Hay que esperar por lo menos 15 minutos porque ahora no va a haber luz. Oye, Pedro, tú cortaste. Sí, está bien, vamos a esperar a que pase algo. Pedro, que si cortaste, pues tú me ahora que paro la luz. bueno, dale, va, pues mira, para pagarte, mira. ¿Viste lo que pasó aquí? Firma ahí en el 11, Pedro, anda, que tengo que entregar. Oye, pero lo de este tipo es increíble lo que Mira, ha hecho. atiende, Más ahí no desgraciado ahora están, aquí, la- mira, ahí no están ni las horas extras, Afirmación. ni la vinculación, porque se olvidaron de pasar el reporte para contabilidad. Entonces ese dinero te saldrá este mes o el mes que viene o por nominilla, yo no sé, pero se te va a pagar, Pedro. Oíste, pero bueno, ¿cuánto pueden ser eso? ¿150, 200 pesos? Eso no tiene importancia. Si a mí lo único que me importa es que esta película salga bien. Que si lo cobro, no lo cobro. A mí el dinero no me interesa, compadre. ¡Orden! Oye, ¿qué digo este ahí? No, disculpa, me di cuenta que... Es que no me estás diciendo la letra exactamente. No, si estaba improvisando, tú sabes que no me pude estudiar el libreto, viejo. Es que estoy haciendo actividades porque es que necesito ganarme el dinero para poder comprar el refrigerador, que yo lo necesito, chamaco. No me improvise. Tómate tu tiempo, estudiate la letra y cuando la tengas lo hacemos. Bueno, oye, en 5 minutos me la aprendo, de verdad. Vale. ¡Orden! Ahora, después que... A mí no me gusta que me vaya dando Ni el guión, ni los diálogos, ni las actuaciones, ni el movimiento de cámara. Esto es un desastre. Oye, me la silla cayeron en el momento. Repetido desde el principio. No, mi mujer y yo hicimos comando. No, no son ustedes, es todo, compadre. ¿Todo qué? No, esto hay que repetirlo, esto es un desastre. ¿vale? Ahora
Esa era la cosa. Oye, quedó esa en la Bien, bárbaro. Exacto. Bueno, hubo sus imperfecciones, hubo varias. No, todo quedó bien. Problemas de audio, pero eso se resuelve después. Técnicamente todo estuvo bien, ¿verdad? Sí, además. Técnicamente, siempre todo. La TV. ¿Nos puede conceder una entrevista ahora que hizo un corte en la película? Muy bien, gracias. Contacto. ¿Nos puede conceder la entrevista ahora? Sí, como no, ya paramos ya. Si usted quiere, la hacemos aquí. No, Donde usted quiera. No, si quieres podemos sentarnos allá adelante en las sillas aquellas. Arriba, para la bebé, arriba. Orrín, aquí, allá adelante, Marquito, ponte por el lado de acá. Sí. ¿Dónde se va a sentar? No podemos sentarnos. No, compañera, no debemos caber dos veces en el mismo fallo. ¡A la playa! Bueno, no importa. Aquí no. Ok, ¿usted se va a sentar aquí? Sí, yo debo sentarme aquí. Bien. ¿Está bien? ¿Ya, Orrín? ¿Qué usted se propone con esta película, con tantas secuencias que parecen interminables? Bien. Esta película pretende que el espectador reflexione acerca de lo engañosas que pueden resultar las apariencias. La película, el filme, trata de demostrar cómo cualquier juicio superficial, cualquier visión esquemática de la realidad conduce a un fracaso, a un escache, vaya. Por ejemplo, el flaquito que aprovechó que el gordo se levantó un momento para sentarse en la silla aparentemente más sólida, no analizó que precisamente por haber estado sentado el gordo en esa silla, pudo haberla resentido. Y ahí vino el escache. Claro, los golpes enseñan. Ahora bien, si el flaquito sacó de esta experiencia una conclusión correcta, cuando él volviera a esta playa, ¿dónde debería sentarse él? ¿En aquella silla aparentemente más sólida o en esta silla aparentemente más frágil? Bueno, evidentemente, él debería sentarse en esa silla aparentemente más sólida porque ya ha sido arreglada. Sin embargo, esta silla en la cual estoy sentado yo, aparentemente más frágil, es realmente frágil porque el gordo se sentó en ella. Y... ¡Coño! ¡Martin!
vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe um Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão cantando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Esperando o que Jesus prometeu. Esperando o que Jesus prometeu. Lá no sertão quem tem coragem pra suportar, tem que viver pra ter coragem pra suportar e somente plantar. Coragem pra suportar e somente colher. Coragem pra suportar. Lá no sertão quem tem coragem pra suportar, tem que viver pra ter coragem pra suportar e somente plantar. Coragem pra suportar e somente colher. Coragem pra suportar. E mesmo quem não tem coragem pra suportar, tem que arranjar também coragem pra suportar. Ou então vai embora, vai pra longe, deixa tudo que é nada, nada pra viver, nada pra dar. Coragem pra suportar. Lá no sertão quem tem coragem pra suportar, tem que viver pra ter coragem pra suportar e somente plantar. Coragem pra suportar e somente colher. Coragem pra suportar. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, tenho que ver ainda o meu sertão que um dia eu deixei por lá. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, pra ver se existe ainda a esperança ainda que eu deixei por lá. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, tenho que ver se o tempo já mandou o mato verde que o sertão sempre esperou. Tanta esperança deram pro povo triste do meu sertão. Foi tanta oração, foi tanta procissão, foi tanta gente pra dizer que dava de comer pro meu sertão. Mas eu não creio não, mas eu não creio não. Do jeito que anda a vida, a esperança ainda de lutar se vê, pro homem não morrer, meu homem do sertão. Seu moço venha me dizer como é que eu faço pra não chorar. Se a vida é comprida, eu não tenho nem comida pra atravessar. Seu moço venha me dizer como é que eu faço pra sustentar família tão grande mesmo. Quem pode, não pode mais criar. Seu moço venha me dizer como é que eu faço pra não morrer. Se eu morrer de fome, deixo com fome meus filhos pra morrer. Seu moço venha me dizer como é que eu faço pra terminar com esse castigo. Diga que eu brigo, diga que eu vou lutar. Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz.
posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço eu não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. A gente que não tem nada fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com a sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Quem não quiser me ouvir não é obrigado a escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz, a roda que é do povo, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz, onde se diz o que diz. Perdone, pero Pablo me había dicho que tenía subtítulos en... Pero, ¿eh? Sí. Bien. Si alguien quiere hablar una cosa, estoy a disposición. Si les parece, tenemos unos minutitos para hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Podrías contarnos entonces de qué trataba el tema musical de la letra? ¿Perdón? La problemática que planteaba la letra, el tema musical. Sí. Son 5 canciones que hablan de la dificultad de los que venían del Nordeste a ubicarse en São Paulo, a encontrar trabajo, y el momento que en Brasil pasaba por un inicio de una dictadura que pensaba que sería ser breve y duró 21 años. Entonces fue casi como puede ser, no sé si es el primer corto que de alguna manera se manifestó acerca del momento que el Brasil vivía, ¿no? Genuinamente creo que es. Y bien. Dígame. Quería preguntarle si nos puede contar un poco más por qué Edgardo Palero es el productor ejecutivo de esto. Es decir, con toda la gente que podía haber ahí en Brasil, en el grupo, etcétera,
por cuán fuerte había sido el vínculo para que Palero, digamos, fuese quien se encargase de la producción. Y le quiero preguntar algo más. En ese momento, Palero junto a Walter Achugar de Uruguay, Después, un poquito después, sí, están comenzando a distribuir de alguna manera películas. ¿Cuál es el vínculo de ustedes con ellos? ¿No? Un poco eso. bien, Palero fue invitado por Farcas porque vino alguien que incluso necesitaba de trabajo en Brasil. Y era un buen profesional. Pero la experiencia de Achugar con Palero es de muchos años después, 67, 68. O sea, no tiene las dos fechas, no tiene alguna combinación, o sea, no fue una decisión que Palero tomó en los años 64. Tengo la impresión que su relación con Walter Achugar empieza un poco después. No sabría decirlo. Pero fue invitado a trabajar porque se sabía, y lo contaba Birri, que era un excelente profesional. Yo te diría que si fuera un nivel académico, yo he hecho mi tesis de maestría con Palero y en la segunda etapa el doctorado. Me enseñó mucho cómo, en fin, todo un otro concepto de organización, en fin. Fue un amigo que siento mucho la falta. Nadie hace la segunda pregunta. Yo tengo una más. Una sola. Sin que es, problema. las películas, su película y las 4 de la primer caravana, digamos. Después del Festival de Río, ¿por dónde circularon? Sabemos que fueron a Viña del Mar en el 67, pero ¿qué circulación tenían? En Brasil casi ninguna, en el exterior muchas veces. En Brasil participó una que otra vez en una reunión anual que se llama SBPC, Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Hace un congreso anual de todas las universidades y en el ámbito de esa reunión, bajo la sugerencia de la profesora María Isaura, se proyectaron ese documental, lo mismo en la segunda etapa. Pero no solamente, después intentamos hacer una distribución con un largometraje Brasil Verdade y después de la pero fue insignificante, o sea, no tuvo mayor... Internamente no tuvo, desde el punto de vista público, no tuvo mayor importancia. Pero sí, internacionalmente ganó algunos premios y mucha repercusión cultural, sobre todo a partir de esos franceses que se encantaron de la película. Hicieron artículos acerca de los mismos. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Muniz. Lo despedimos con un aplauso. Gracias, Pedro.